Un niño menor de 7 años fue trasladado de urgencia al hospital después de que las autoridades confirmaron que sufrió un paro cardíaco. Con solo 7 años, el doctor Rotzelberg se desplomó en una cama de hospital. Y lo que ocurrió después desafió todo lo que la ciencia podía explicar. Dejó su cuerpo, se elevó a un reino de luz infinita y se encontró con una presencia que más tarde reconocería como Cristo. Pero él no se quedó. Devuelto con regalos que ninguna formación médica podría enseñarle, Rod regresó no solo para vivir, sino también para sanar. Lo que siguió fueron milagros, susurros del más allá y una misión que cambiaría innumerables vidas. Crecí en un pequeño pueblo del Medio Oeste, el tipo de lugar donde todos se conocían y nada parecía demasiado apresurado. La vida era sencilla. Teníamos 4 estaciones, un gran patio trasero y el tipo de libertad que los niños de hoy tal vez no comprendan. Pasaba mis días andando en bicicleta, trepando a los árboles y construyendo fuertes con mis hermanos. Yo era un niño normal, o al menos eso pensaba en ese momento. Mis padres eran personas cariñosas y trabajadoras. Mi papá tenía un pequeño negocio y mi mamá se quedó en casa con nosotros hasta que fuimos mayores. Íbamos a la iglesia los domingos, cenábamos juntos todas las noches y respetábamos a nuestros mayores. Fue el tipo de educación que te enseñaba lo bueno y lo malo sin demasiadas palabras. Simplemente lo sabías. Desde pequeña sentía curiosidad por todo. Hacía preguntas que no siempre tenían respuestas fáciles. Recuerdo estar sentado en el columpio una noche y mirar al cielo, preguntándome qué pasó después de nuestra muerte. No podría tener más de 6 años, pero la idea no me asustó. Simplemente lo sentí grande, como algo que debería intentar entender. También noté cosas que otros no parecían captar. Sentiría el ambiente en una habitación antes de que alguien hablara. Si alguien estaba molesto, podía sentirlo. Solía pensar que era simplemente sensible, tal vez demasiado para un niño, así que me lo guardé para mí. A veces me sentaba en silencio y sentía como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. No tenía las palabras para eso en ese momento, pero sentí como si algo estuviera siempre conmigo. Suave, tranquila, amable. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, a veces me quedaba despierto con un sentimiento fuerte en el pecho, como amor, pero diferente, más profundo. No lo entendí, así que nunca lo mencioné. Pero recuerdo esos momentos claramente. No parecían sueños. Se sentían más reales que cualquier otra cosa. Mirando hacia atrás, creo que las señales siempre estuvieron ahí. Nada dramático, ni visiones ni voces, solo una sensación de que el mundo era más de lo que podíamos ver. Pero cuando eres niño, tomas las cosas como vienen. No cuestioné mucho. Estaba concentrado en la escuela, los amigos y en ser un chico normal. Las otras cosas permanecieron en un segundo plano, extrañas, silenciosas, esperando. No tenía idea de que pronto sucedería algo que cambiaría todo, algo que haría que todos esos momentos de tranquilidad comenzaran a tener sentido. Pero en ese momento, yo era solo un niño curioso que crecía en un pequeño pueblo tratando de encontrarle sentido a un mundo grande. Comenzó con dolor de garganta. Al principio no es nada grave, solo esa sensación de picazón y de carne viva que se siente cuando sabes que se avecina un resfriado. Tenía alrededor de 7 años y era invierno, así que nadie le dio mucha importancia. Pero al cabo de un par de días el dolor empeoró. Tuve problemas para tragar. Mi fiebre se disparó. Recuerdo estar acostado en el sofá temblando, envuelto en mantas mientras mi mamá me presionaba la frente con una toallita fría. Fuimos al médico y nos dijeron que era faringitis estreptocócica. Me dieron penicilina, que era común en aquel entonces. No pensé nada al respecto. Solo otra ronda de medicina, otro virus que superar. Pero la cuestión es que nadie sabía que yo era alérgico a la penicilina. Ni siquiera mis padres. ¿Cómo podrían? Fue la primera vez que lo tomé. Al principio,
La reacción no fue obvia. La fiebre seguía alta y yo seguía debilitándome. Estaba entrando y saliendo del sueño, me dolía el cuerpo y me palpitaba la cabeza. Intenté sentarme y me sentí mareado, como si la habitación estuviera dando vueltas. Empecé a asustarme. Algo se sintió mal. En el fondo sabía que esto no era normal. Después de unos días, me ingresaron en el hospital. No lo recuerdo todo con claridad, solo destellos. El olor a toallitas con alcohol. El sonido de las máquinas que pitan. Las enfermeras se movían a mi alrededor tratando de mantener la calma. Mi mamá sentada junto a mi cama tomándome la mano. Mi papá hablando con los médicos en el pasillo. La reacción a la penicilina me afectó mucho. Mis riñones estaban en problemas. No estaba procesando la medicina. Mi cuerpo estaba reaccionando, apagándose. Recuerdo una noche en particular. Mis padres se iban por la noche y la enfermera entró para ponerme la inyección. Para entonces ya era una rutina, pero esa noche se sintió diferente. Tan pronto como ella se fue, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Sentí un miedo frío y profundo en el estómago. No fue pánico. Fue algo peor. Como si mi cuerpo ya supiera lo que se avecinaba. Mi visión comenzó a estrecharse. No sabía que era la visión de túnel en ese momento, pero eso es exactamente lo que era. Todo a mi alrededor se oscureció excepto un círculo claro y apretado justo frente a mis ojos. Intenté gritar, pero sentí la voz atrapada en la garganta. Apenas podía moverme. Mis extremidades pesaban. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis oídos. Recuerdo haber intentado mirar a mi alrededor, pero las luces de la habitación parecían extrañas. Estaban encendidos, pero no parecían iguales. Casi tenue, pero no más oscuro, simplemente diferente. Más suave, tal vez. Entonces sucedió algo que todavía no puedo explicar con palabras normales. Me sentí levantarme. No físicamente, sino mi conciencia. Es como si me separara de mí mismo. En un momento estaba acostado en la cama, asustado, apenas podía respirar. Al siguiente estaba encima de la cama mirando hacia abajo. Podría verme a mí mismo. Podía ver mi cuerpo, pálido e inmóvil, conectado a monitores. Y supe sin lugar a dudas que me estaba muriendo. No hubo pánico en ese momento, solo el shock de darse cuenta. No sabía dónde iba ni por qué estaba pasando. Pero me sentí moviéndome, arrastrada hacia otro lugar. La habitación del hospital comenzó a desvanecerse detrás de mí y el mundo tal como lo conocía comenzó a desaparecer. Todo estaba cambiando y no podía detenerlo. El momento en que salí de mi cuerpo no se parecía a nada que hubiera conocido antes desde entonces. Un segundo estaba acostado en esa cama de hospital sin apenas sostenerme. Y al siguiente estaba flotando sobre él, sin soñar, sin imaginar. Estaba allí, despierta, consciente, pero ya no dentro de mi cuerpo. Miré hacia abajo y me vi a mí mismo, mi pequeño y pálido cuerpo tendido allí, inmóvil como una piedra, envuelto en sábanas de hospital. Las máquinas pitaban suavemente a mi lado. Las enfermeras no habían notado que nada había cambiado, pero yo sabía que sí. Ya no estaba en ese cuerpo. Yo estaba encima de él, mirándolo como si perteneciera a otra persona. Al principio, el miedo llegó rápidamente. Un terror profundo y visceral. Recuerdo haber pensado, me estoy muriendo. No fue una suposición. Era un hecho. No sabía qué vendría después, pero sabía que no iba a regresar. Aún no, mi corazón se aceleró a pesar de que no sentía mi corazón. Es difícil de explicar. No sentí nada como estaba acostumbrado. Sin cuerpo, sin temperatura, sin peso, solo conciencia. Conciencia pura, clara y aguda. Entonces comencé a moverme.
Ni con las piernas, ni con el esfuerzo. Se sintió como si lo empujaran suave pero firmemente hacia otra cosa. El hospital se desvaneció a mi alrededor. Las paredes, los pitidos de las máquinas, las luces del techo, todo se disolvió. Estaba rodeado de oscuridad. Un negro profundo e interminable. Y esta vez el miedo fue peor. Estaba sola, flotando, sin sentido de dirección, solo la oscuridad. No podía ver nada, pero sabía que todavía me estaba moviendo. El silencio fue abrumador. No tenía control, ni ancla, ni idea de hacia dónde me dirigía. Recuerdo haber pensado, ¿qué pasa si nunca vuelvo? ¿Y si esto es todo? Luego, a lo lejos, vi algo, un punto de luz. Diminuta al principio, como una sola estrella en un cielo sin luna. Pero estaba vivo. Esa es la única manera en que puedo describirlo. No era solo luz. Era vida. Y en el momento en que lo vi, algo cambió en mí. El miedo empezó a desvanecerse. No desapareció del todo de golpe, pero se ablandó como hielo bajo el sol. A medida que avanzaba hacia esa luz, ésta creció lentamente, al principio, luego más rápido. La oscuridad a mi alrededor ya no me daba miedo. Se sentía más como un espacio. Tranquilo, abierto, esperando. Cuanto más me acercaba a la luz, más paz sentía. Una especie de paz que nunca había conocido en la tierra. Hacía calor, pero no calor. Brillante, pero no cegador. Era como si la luz respirara. Y con cada respiración, me llenó. Empecé a sentir algo nuevo. No solo paz, sino amor. Amor completo, total e incondicional. Como si me recordaran, como si me dieran la bienvenida después de un largo viaje. Sentí como si alguien hubiera estado esperándome todo el tiempo con los brazos abiertos. No sé de qué otra manera decirlo excepto que me sentí como si estuviera en casa. Al principio no hubo palabras ni voces. Simplemente la sensación de que todo tenía sentido. Todo el miedo, el dolor, la confusión, se desvaneció. Ya no tenía miedo de morir. Ni siquiera sentí que me estaba muriendo. Simplemente me sentí encontrada. El tiempo no existía en ese espacio. No había pasado ni futuro, solo ahora, solo presencia. Seguía siendo yo mismo, pero no estaba atado a nada. No tenía cuerpo, ni nombre, ni historia. Simplemente existí plena y pacíficamente. La luz seguía creciendo y yo no quería nada más que alcanzarla. No estaba pensando en mi familia ni en mi vida. No estaba triste. No estaba preocupado. Todo lo que había conocido se sentía muy lejano y eso me parecía bien. Me sentía atraída hacia algo más grande, algo que me parecía correcto. A medida que me acercaba, me di cuenta de que la luz no era solo luz. Tenía profundidad. Era como una esfera, infinita y llena de movimiento. Podía verlo como si mirara otro mundo, pero no un mundo como la Tierra. Estaba hecho de luz que fluía en todas direcciones. Capas y capas de belleza que no puedo describir. Recuerdo haber pensado, esto es todo. Aquí es donde pertenezco. Y yo quería quedarme. Cuando llegué al borde de la luz, sucedió algo increíble. Cuanto más me acercaba, más se desvanecía todo lo que pensaba que era, mi nombre, mi historia, incluso la idea de ser una persona. No de una manera aterradora. Fue suave, como quitarse un abrigo que no sabía que llevaba puesto. Y debajo, solo estoy yo, el verdadero yo. Ni Rod el niño, ni Rod el paciente, solo una presencia, solo un ser. La luz no brillaba como lo hace la luz del sol. No proyectaba sombras ni deslumbramiento. Se sintió vivo. Se movió. Respiró. Y de alguna manera, me conoció. No de la forma en que la gente te conoce por tu cara o tu voz.
Pero más profundamente que eso, sabía todo lo que había hecho, pensado o sentido. Y de todos modos me amaba, completamente. La paz estaba más allá de las palabras. No solo me calmó, me llenó. Cada parte de mí que alguna vez había sentido miedo, vergüenza, dolor o duda fue lavada en su presencia. Y todo simplemente se derritió. La paz no llegó porque encontré respuestas, sino porque ya no las necesitaba. Todo estuvo bien. Todo siempre había estado bien. No hubo tiempo. No sentí que hubiera estado allí durante minutos, horas o días. Todo fue ahora. Sin principio ni fin. Ahora mismo, para siempre. Y en eso ahora, no había presión, no había necesidad de arreglar nada, no había necesidad de demostrar nada. Solo presencia, solo amor. El sentimiento de amor era tan pleno, tan total. No sabía cómo había vivido sin él. No era el tipo de amor del que hablamos aquí. Amor que va y viene, amor que depende de cómo te trate la gente. Era constante, como si la luz estuviera hecha de ello. Como si estuviera hecho de eso. No estaba separado de la luz. Yo era parte de ello, como una gota de agua al darse cuenta de que es parte del océano. Al principio no vi una figura, pero sentí algo o alguien en esa luz. Era familiar, antiguo, amable. Se sentía como la fuente de todo lo bueno que alguna vez había sentido. Como la casa que nunca supe que extrañaba hasta que llegué allí. No hubo intercambio de palabras. Aún no. Solo un conocimiento profundo y directo. Me vieron. Estaba a salvo. Fui amado. Lo que más me sorprendió fue lo real que se sentía. Más real que la tierra. Más real que la habitación del hospital que había dejado. Cada color, cada sentimiento, cada sensación era más rica, más nítida, más plena. Fue como despertar de un sueño. No sabías que estabas soñando. La tierra se sentía como la sombra. Y este era el mundo real. Y la parte más hermosa fue que no quería nada. No quería irme. Ni siquiera pensé en volver. Todo lo que antes pensaba que necesitaba, mi cuerpo, mi vida, mis preguntas, ya nada de eso importaba. Porque aquí, bajo esta luz, no me faltaba nada. Estaba completo mientras descansaba en la luz, lleno de paz y sin peso de una manera que no puedo explicar del todo. Algo cambió. La luz que había estado a mi alrededor comenzó a sentirse más enfocada, más personal. Ya no era solo un lugar. Se convirtió en una presencia. Y entonces lo escuché, una voz. No fue como un sonido que escuchas con tus oídos. Estaba más claro que eso. La voz llegó a cada parte de mí. Era como si le hablaran desde adentro hacia afuera. Y supe sin lugar a dudas que la voz pertenecía a Cristo. No hubo truenos ni anuncios estruendosos, solo calma, solo amabilidad. El tipo de voz que te hace sentir seguro sin siquiera intentarlo. Él no dijo su nombre. No tenía por qué hacerlo. Sabía que era él. Fue como conocer a alguien a quien siempre has conocido, aunque nunca hayas visto su cara. No hubo necesidad de hacer preguntas. El conocimiento estaba ahí. No habló en párrafos. El mensaje era simple pero poderoso. Él dijo, aún no has terminado. No discutí, pero me sentí sorprendido. No hecho. ¿Qué quedó? Me sentí más completo que nunca. No quería volver al dolor, a la enfermedad, a la lucha. Aquí todo tenía sentido. Todo encajaba, pero él no me obligaba. No hubo presión, solo amor. Entonces sentí algo que no esperaba. Objetivo. No fue diseñado como un plan. Fue más como una semilla plantada en mi espíritu, una profunda comprensión de que regresaría a la tierra. Y cuando lo hacía,
Llevaba algo nuevo conmigo, un regalo, o quizá más de uno. Todavía no entendía completamente qué eran, pero lo sentí. No eran para mí. Debían usarse para otros, para ayudar, curar, recordar a la gente lo que había visto, lo que ahora sabía que era verdad. No me sentí especial. No me sentí elegido. Me sentí confiado, como un mensajero. No porque fuera mejor que nadie, sino porque me habían dado la oportunidad de ver algo. Y ahora se esperaba que lo compartiera. Más que nada, lo que me dio la voz fue amor. No solo para mí, sino a través de mí. Me llenó tan profundamente que empezó a desbordarse. Quería que otras personas también lo sintieran. Quería que supieran que no estaban solos. Que ya eran conocidos y amados, aunque no lo creyeran. Lo entenderás con el tiempo, dijo la voz. Y lo creí. Aunque no quería irme, no me sentí castigada. No me sentí abandonado. Me sentí honrado. El tipo de honor que te humilla porque sabía que una vez que regresara, no olvidaría este lugar. Y aunque no pudiera explicarlo, lo llevaría conmigo. Entonces la luz se hizo más brillante, no de manera cegadora, sino de manera que se cerraba, como una puerta que comienza a cerrarse lentamente. La paz todavía estaba ahí, pero podía sentir la atracción. Me estaban devolviendo. Y con ese regreso llegó el conocimiento de que tenía un trabajo que hacer. Ni fuerte ni grande, solo un llamado silencioso y claro para llevar la luz que había tocado de vuelta al mundo. El regreso no fue suave. Se sintió como si lo arrancaran de una cama caliente y lo arrojaran a agua fría. En un segundo, me sentí rodeado de luz, en la paz más pura que jamás haya conocido. Al siguiente, me estrellaron contra mi cuerpo. Fue discordante, casi violento. Jadeé por aire como no había respirado en años. Me dolía el pecho. Mis extremidades estaban pesadas y doloridas. Cada parte de mí se sentía tensa y mal. Pasé de flotar en la luz a quedar atrapada en un cuerpo pequeño y roto. El contraste era insoportable. Abrí los ojos y apareció la habitación del hospital. Las tejas del techo, los 4 postes, la luz dura. Todo parecía aburrido y sin vida en comparación con el lugar donde acababa de estar. Al principio no podía moverme. Me quedé allí atónito tratando de encontrarle sentido. Me sentí robado. No quería volver. Esto puede sonar extraño, especialmente viniendo de un niño. Pero la verdad es que había estado en un lugar tan lleno de amor, tan tranquilo, que despertar aquí me pareció una pérdida. Quería llorar, no de dolor, sino de decepción. La luz se fue, la voz se fue. Estaba de nuevo en el ruido, el peso, el miedo. Las enfermeras no sabían que había sucedido nada. Estaban haciendo sus comprobaciones habituales, hablando en voz baja, como siempre. Pero yo había cambiado. No se lo podría explicar a nadie. No tenía las palabras. Ni siquiera estaba seguro de lo que realmente había sucedido. Solo sabía que había estado en otro lugar, en un lugar mejor. Intenté convencerme de que era un sueño. Eso es lo que dirían los adultos si les dijera. Pero en el fondo sabía que no lo era. Era más real que este mundo. Esa fue la parte extraña. De pronto todo aquí se sintió plano, apagado, como si la tierra solo tuviera vida a medias y yo acabara de estar en la otra mitad. No le dije una palabra a nadie. Entonces no. Lo guardé dentro, preguntándome qué significaba todo eso. ¿Por qué había regresado? ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? No lo sabía. Simplemente supe que algo grande había sucedido y que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. La vida después de la ECM ya no era normal. Aunque por fuera lo pareciera. Regresé a la escuela, jugaba con mis amigos, hacía mis quehaceres, pero algo dentro de mí había cambiado.
Todo se sentía un poco fuera de lugar, como si estuviera viendo la vida pasar a unos metros de distancia, como si no estuviera completamente conectado. Empecé a notar cosas. Miraba a la gente y veía colores a su alrededor, luces suaves y brillantes que se movían con ellos. En ese entonces no conocía la palabra aura, pero eso es lo que eran. Algunos colores eran brillantes y limpios. Otros parecían embarrados o rotos. Todavía no sabía qué significaban los colores, pero podía sentir la diferencia. Alguien con un brillo verde brillante se sentía amable y saludable. Alguien con una aura roja apagada me ponía nervioso incluso si sonreía. Una vez se lo conté a algunos niños. Estaba en segundo grado y recuerdo haber dicho algo como, ¿ves ese azul alrededor de su pecho? Me miraron como si tuviera dos cabezas. Uno de ellos se rió. Otro dijo que era raro. Después de eso, me callé. No quería ser diferente, pero no eran solo los colores. Por la noche, cuando estaba sola, comencé a salir de mi cuerpo. No fue mi intención. Simplemente sucedió. Estaba acostado en la cama, relajado, y de repente me sentía ligero como si estuviera flotando y me miraba a mí mismo observando mi cuerpo dormir. Estaba tranquila cuando sucedió, como si fuera natural. No da miedo en absoluto. Me elevaba hasta el techo, a veces incluso fuera de casa. Podría viajar, aunque no lo llamé así. Simplemente pensé que era algo que hice. También existía esta sensación, esta profunda conciencia de la gente. Si alguien entrara molesto a una habitación, lo sentiría incluso antes de que abriera la boca. Si alguien estaba enfermo, sentía que algo se movía en el aire a su alrededor. No podría explicar cómo lo supe. Acabo de hacerlo. Pero repito, no hablé de eso. Ya había aprendido lo que pasó cuando lo hice. La parte más difícil fue sentirse separado. No podía relacionarme con otros niños de la misma manera. Se preocupaban por las notas, los juguetes y quien decía que en el recreo. Intenté unirme, pero me sentí forzado, como si estuviera fingiendo ser alguien que solía ser. Después de un tiempo, aprendí a ocultarlo, a sonreír cuando se suponía que debía hacerlo, a reír en los momentos adecuados. Interpretando el papel. Pero por dentro sabía que había visto algo que nadie a mi alrededor parecía entender. Y lo llevé como un secreto, silencioso, pesado, esperando. A medida que avanzaba en mi adolescencia, trabajé duro para ser como todos los demás. No quería destacar. Quería ser normal. Practicaba deportes, iba a los bailes de la escuela, hacía mis deberes. Salía con amigos, contaba chistes y perseguía el mismo tipo de vida que todos los demás parecían querer. Desde fuera, probablemente parecía que había dejado ir lo que me había sucedido cuando era niño. Pero la verdad es que nunca me abandonó. El regalo todavía estaba allí, solo que más silencioso. Lo había empujado profundamente, esperando que no apareciera en el momento equivocado. A veces me resbalaba. Entraba en una habitación y sentía que el dolor de alguien me golpeaba como una ola. Tocaba el brazo de alguien y sentía algo extraño, como si su energía me estuviera contando una historia. O tendría sueños que parecían más mensajes que sueño. Me lo guardé todo para mí. Llegó la universidad y elegí biología como especialidad. Me gustaba entender cómo funcionaba el cuerpo. Me dio una manera de mantenerme firme. La ciencia me dio reglas, explicaciones. Era un mundo donde todo tenía una etiqueta. Eso me gustó, al menos por un tiempo. Me ayudó a sentirme en control de algo que nunca había podido explicar. Pero incluso en la universidad sucedieron cosas extrañas. Tenía fuertes sentimientos hacia las personas antes de hablar con ellas. Sabía cuando alguien estaba pasando por algo, incluso si lo ocultaba bien. Sabía cosas sin saber cómo las sabía. Al principio pensé que tal vez todos tenían esto y simplemente no hablaban de ello.
Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que no era normal. Al menos no en el mundo en el que vivía. Las relaciones eran difíciles. Sentí todo demasiado profundamente. Cuando alguien que me importaba estaba sufriendo, era como si su dolor se convirtiera en mío. Tuve problemas para dejar ir a la gente. No sabía cómo desactivar la sensibilidad y, a veces, me abrumaba. Así que me mantuve un poco alejado de la mayoría de las personas, incluso de aquellas que me agradaban. En mi tercer año de universidad, decidí ir a la escuela de medicina. No tenía una vocación dramática. Solo quería ayudar a la gente. La curación parecía el camino correcto. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría usar lo que tenía incluso si no lo entendía del todo. La medicina era respetada, segura, una manera de hacer el bien en el mundo sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Una parte de mí todavía recordaba la luz, aunque no pensara en ella todos los días. Hacía años que no hablaba de ello, pero lo llevaba dentro de mí como una promesa silenciosa. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía la sensación de que algún día volvería. No la experiencia en sí, sino el propósito. No sabía lo que eso significaba todavía. Así que seguí adelante. Me hice médico y esperé. Llevaba algunos años de carrera cuando empezaron a suceder cosas extrañas de nuevo. No de forma dramática, sino en momentos tranquilos e innegables. Para entonces, ya había terminado mis estudios de medicina. Había terminado mi residencia y llegué a la sala de emergencias, donde todo fue rápido e intenso. Las decisiones de vida o muerte llegaban cada hora. Aprendiste a confiar en tu entrenamiento, a moverte rápidamente y a mantener las emociones fuera de él. Pero a veces entraba en juego algo más, algo que no tenía nada que ver con los libros de texto o los historiales médicos. La primera vez que realmente me di cuenta, una mujer de unos 40 años entró en urgencias. Se había desmayado en el trabajo y, cuando llegó, apenas respondía. Sin traumatismos ni problemas de salud conocidos. El equipo entró en acción, comprobó los signos vitales y ordenó pruebas. Me paré al pie de la cama, tratando de encontrarle sentido a todo. Entonces sucedió. Una voz, no fuerte, ni siquiera externa, sino clara, real, tan real como si alguien a mi lado me hubiera susurrado al oído. Pon tu mano en su pie derecho y presiona. No tenía sentido. Ningún protocolo sugeriría jamás eso, pero lo hice. Di un paso adelante y presioné suavemente su pie. Su brazo se movió de una forma extraña y espasmódica. La voz volvió a sonar, tiene clonus. Su cerebro es tóxico. Envenenamiento por Tylenol. Me quedé helado. Clonus es un signo de daño neurológico grave, generalmente por envenenamiento o traumatismo cerebral. Pero nada en su presentación apuntaba a eso. Aún así, confié en lo que escuché. Ordené un nivel de Tylenol y una prueba de amoníaco, aunque ambos se consideraron innecesarios en ese momento. Las enfermeras alzaron las cejas. Uno incluso preguntó, ¿por qué hacemos esto? No respondí. Simplemente lo sabía. Los resultados fueron críticos. Su hígado estaba fallando. Había estado tomando una combinación de analgésicos de venta libre y medicamentos recetados, y sin saberlo, había duplicado la dosis de Tylenol todos los días durante semanas. Su cuerpo no pudo eliminar las toxinas. Su cerebro se estaba apagando. Le dimos el antídoto de inmediato. Al cabo de unos días, estaba despierta, hablando y perfectamente bien. Recuerdo sentarme junto a su cama más tarde, viéndola reír con su marido. Y pensé, ¿cómo supe eso? No había manera de que yo pudiera saberlo. Excepto que yo lo hice. Esa fue la primera vez que realmente me di cuenta de que la voz que había escuchado cuando era niña, la de la luz, todavía estaba conmigo, no desaparecida, no perdida, solo esperando. Después de eso, vinieron otros momentos.
Un paciente entraba y sentía que algo andaba mal incluso antes de que hablara. Sabía dónde estaba su dolor antes de que me lo dijeran. Recibía empujones silenciosos: ordene esta prueba, verifique ese nivel, haga esta pregunta. Cada vez que escuché, me llevó a algo real, algo que salvó una vida o la cambió. Empecé a darme cuenta de que no era solo un médico. Estaba siendo guiado. No sucedió todos los días. Y no vino cuando lo exigí. Pero cuando llegó, siempre estuvo claro, siempre fue correcto, y comencé a confiar en ello. Era una tarde tranquila en urgencias, lo cual es raro. La mayoría de los días son ruidosos, caóticos e impredecibles. Pero este día se sintió diferente. El ruido se había calmado, el ritmo se había ralentizado y, por un breve momento, la unidad se sintió casi en paz. Estaba revisando algunos gráficos cuando los paramédicos trajeron a una mujer de unos 40 años, inconsciente y sin lesiones evidentes. El informe decía que se había desplomado en el trabajo y dejó de respirar. Tenía los ojos cerrados. Ella no respondía. Estaban usando una máscara con válvula de bolsa para ayudarla a respirar. No hay signos de trauma, ni convulsiones. Sus pupilas estaban lentas. No teníamos antecedentes médicos para continuar. No parecía que perteneciera a una condición crítica. Pero algo andaba muy mal. Mientras la transferíamos a la cama, me quedé a sus pies, observando, tratando de resolverlo. Todos los demás hablaban, se movían rápido y realizaban las comprobaciones habituales. Pero me sentí quieto, como si el aire se hubiera espesado a mi alrededor. Volví a tener esa vieja sensación, la que no había tenido desde que era niña. Algo estaba por llegar. Entonces lo escuché. La voz, mismo tono, mismo lugar. Lado izquierdo cerca de mi oreja, pero de alguna manera también dentro de mí. Pon tu mano en su pie derecho y presiona. No lo dudé. Me agaché, le presioné suavemente el pie, y de repente, su brazo se sacudió. No fue un reflejo. Era otra cosa. Su brazo empezó a temblar, incontrolablemente, como un temblor. Ella es Clonus, dijo la voz. Su cerebro está envenenado. Me levanté, atónita. Sabía lo que significaba Clonus. Era una señal rara y apuntaba a un problema grave en el cerebro. Pero no sabíamos qué tipo de envenenamiento había ocurrido, si es que había habido alguno. No tenía marcas ni signos de sobredosis. Pero entonces la voz volvió a hablar: envenenamiento por Tylenol. Su hígado ha fallado. Se está acumulando amoníaco en su cerebro. Ese fue un diagnóstico muy específico. No era algo que hubiéramos adivinado tan pronto. Normalmente, realizábamos laboratorios de rutina y tal vez si las cosas empeoraban, llegaríamos a esos paneles más profundos. Pero confié en la voz. Me volví hacia el equipo y le dije: solicite el nivel de Tylenol y el amoníaco. Uno de los residentes me miró confundido. Pero no hay ninguna indicación. Solo hazlo, dije. Los resultados llegaron rápidamente. Nivel de Tylenol peligrosamente alto. El amoníaco es crítico. Su hígado estaba fallando exactamente como había dicho la voz. Si no lo hubiésemos detectado en ese momento, habría muerto en cuestión de horas. Comenzamos el antídoto inmediatamente. En 24 horas, ella estaba despertando. En 3 días, ella estaba hablando. Al final de la semana, volvió a la normalidad. Más tarde, me senté solo en la sala de llamadas tratando de encontrarle sentido. Hacía años que no pensaba en la voz. No así. Pero ahí estaba, claro, específico, que me salvó la vida, y no para mí. No me sentí brillante ni poderoso. Me sentí humillado. Los otros médicos dijeron que tuve suerte. Algunos pensaron que había visto una señal sutil que habían pasado por alto.
Otros bromeaban, debo ser psíquico. Pero ninguno de ellos sabía la verdad. Había vuelto a escuchar la voz de Cristo. Y por primera vez desde que era niña lo acepté plenamente. No intenté explicarlo. No lo llamé instinto o coincidencia. Sabía lo que era. No se trataba de que yo fuera especial. Se trataba de escuchar, de confiar en algo más grande que la lógica o el conocimiento. Siempre había creído en la ciencia. Todavía lo hago, pero esto fue diferente. Esto fue personal. Después de ese día, comencé a escuchar más. No hablé de eso. No quería atención. Pero cuando la voz habló, escuché. Y cada vez, me llevó exactamente a donde necesitaba estar. No mucho después de que la voz regresara, algo más también regresó. Mi vista. Cuando era niño, solía ver colores alrededor de la gente. No sabía lo que significaba en ese entonces y lo empujé hacia abajo para no destacar. Pero ahora, como adulto y médico, empezó a suceder de nuevo. Al principio fue sutil. Estaría hablando con un paciente y notaría un leve brillo alrededor de su cabeza o pecho. A veces era de un verde suave, a veces de un gris intenso. Cuanto más prestaba atención, más claro se volvía. Empecé a reconocer patrones. Una persona sana a menudo tenía un aura limpia y estable, colores brillantes, generalmente azules claros, verdes e incluso dorados suaves. Alguien que estaba ansioso o deprimido tenía una especie de nube turbia a su alrededor, con un aura muy enfermiza que parecía fina o rota, como si le faltaran pedazos. Y los pacientes que estaban cerca de la muerte tenían algo completamente diferente, una luz apagada y mortecina, a veces casi invisible. No fue solo energía emocional. También pude ver problemas físicos. Si alguien llega con dolor en el pecho, es posible que vea un brillo rojizo sobre su corazón. Un hueso roto se mostraría como una distorsión en el área, como si la energía estuviera tratando de alejarse de él. A veces veía manchas oscuras o sombras en una persona y las imágenes posteriores confirmaban la enfermedad en el lugar exacto. Nunca fue dramático. No caminé brillando ni señalando con el dedo. Esto fue silencioso, sutil y profundamente personal. Lo usé para guiar las preguntas que hacía, las pruebas que pedí, y a veces, incluso como hablaba con alguien. Si veía miedo o dolor en su aura, bajaba la velocidad, suavizaba mi voz y me aseguraba de que se sintieran seguros antes que nada. Por supuesto, nunca hablé de eso. No en los círculos médicos. No dices, vi una sombra en su hígado, así que ordené una exploración. Usted dice, los síntomas me indicaron que necesitaba imágenes. Así es como te mantienes creíble. Así es como conservas tu trabajo. Pero la verdad es que este sitio me ayudó a cuidar a las personas de una manera que la medicina por sí sola no podría hacerlo. No se trataba de diagnosticar más rápido ni de obtener crédito. Se trataba de conexión. Pude ver algo más que su enfermedad. Pude verlos, su dolor, su miedo, su esperanza. Y cuando los traté, no estaba simplemente tratando una condición. Estaba alcanzando a toda la persona. Era como si me recordaran una y otra vez que somos más que simples cuerpos. Que debajo de todos los datos, gráficos y síntomas, hay un espíritu que intenta ser visto y comprendido. Así que me quedé callado. Yo hice el trabajo. Escuché. Miré. Y seguí la luz, incluso si nadie más podía verla. La meditación no fue algo con lo que crecí. De hecho, ni siquiera supe que era realmente hasta años después de comenzar mi carrera médica. La vida me había desgastado. Turnos largos, sueño interrumpido, el peso constante de la responsabilidad. Me sentí estirado. Y por un tiempo, traté de superarlo como todos los demás. Pero finalmente choqué contra una pared. Necesitaba algo más que descansar. Necesitaba paz.
Un día, tomé un libro que alguien me había recomendado, un curso de milagros. No esperaba mucho de él, pero una vez que comencé a leer, algo hizo clic. Las palabras hablaron a una parte de mí que había enterrado. Esa parte de mí que había visto la luz cuando era niño, que había escuchado la voz. Empecé a leerlo a diario, solo unas pocas páginas a la vez. Y junto con ello, comencé a sentarme en silencio. Al principio apenas podía quedarme quieto. Mi mente se aceleró. Mi cuerpo se inquietó. 5 minutos parecieron una hora. Pero seguía pareciendo todos los días. 5 minutos se convirtieron en 10. 10 se convirtieron en 20. Al final, pude sentarme durante más de una hora, a veces 2, simplemente respirando y siendo. Y algo sucedió en esa quietud. El ruido del mundo se apagó. Las exigencias del trabajo, el estrés, las listas de tareas pendientes, todo desapareció. Y debajo encontré algo esperándome. Una presencia. Suave, silencioso, cálido. No fue llamativo ni ruidoso. No tenía por qué ser así. Estaba ahí. Siempre lo había sido. Empecé a sentirlo más claramente, como una corriente constante bajo la superficie de todo. Me sentaba en la oscuridad, con los ojos cerrados, y sentía este amor profundo y pleno surgir en mi pecho. No venía de mí. Se estaba moviendo a través de mí. Sentí como si me estuvieran sosteniendo desde adentro, como si estuviera exactamente donde debía estar. A veces me salen palabras, pensamientos sencillos, claros y tranquilos. Otras veces solo sentimientos, paz, consuelo, dirección. Cuando tenía un caso difícil en el trabajo, me sentaba a meditar y preguntaba, ¿qué debo hacer? Y la respuesta llegaría, no siempre de inmediato, pero siempre con el tiempo. La meditación se convirtió en mi camino de regreso a lo divino. No solo como una idea, sino como una presencia viva que podía sentir, oír y confiar. Me recordó que nunca estuve sola, ni siquiera en los momentos más difíciles. Y, sobre todo, me trajo de nuevo a ese mismo amor que había tocado cuando era niño, flotando hacia la luz. Un caso destaca más que cualquier otro. Era un chico de 15 años que llegó a urgencias una tarde. Se había caído durante la clase de gimnasia ese mismo día. Una simple caída mientras corres. Sin heridas importantes, solo algunos rasguños en manos y rodillas. Se fue a casa, cenó y, unas horas más tarde, su madre lo trajo porque dijo que algo se sentía mal. Parecía bien, alerta y un poco bromista, como cualquier adolescente normal. Estaba a punto de curarlo y enviarlo a casa cuando sentí que algo se movía dentro de mí, como un golpe en el hombro desde adentro. Esa misma voz tranquila llegó tan clara y tranquila como siempre. Tuvo un infarto. Me congelé por un momento. Eso no puede ser correcto. Los ataques cardíacos no les suceden a los niños. No niños de aspecto saludable que acaban de tropezar en el patio de recreo. Pero la voz volvió a sonar. Solicite enzimas cardíacas. Tiene síndrome metabólico. Su corazón no recibe suficiente sangre. Confié en ello, aunque cada parte lógica de mi cerebro decía que era innecesario. Pedí un panel de enzimas cardíacas. Las enfermeras me miraron como si hubiera perdido el control. Uno incluso bromeó, ¿qué estamos comprobando, si también tenemos canas? No respondí. Solo esperé. Los resultados llegaron y la sala quedó muy silenciosa. Sus niveles de troponina estaban por las nubes, más altos que los de la mayoría de los pacientes adultos con ataques cardíacos que había visto. Lo llevamos rápidamente a atención de emergencia. Al día siguiente, fue trasladado a un hospital de especialidades donde encontraron una obstrucción del 95%, en su arteria coronaria principal. Le pusieron un stent inmediatamente.
El médico dijo que probablemente habría muerto mientras dormía esa noche. Unas semanas más tarde, su madre me envió una carta. Dijo que no sabía por qué había mirado más profundamente, pero que creía que algo más grande estaba cuidando a su hijo. No le dije toda la verdad. Solo dije, a veces somos guiados. En otra ocasión, fue un hombre mayor que llegó con dificultad para respirar y dolor en el pecho. Síntomas cardíacos clásicos, pero algo en su energía se sentía extraño. Su aura era turbia, como si algo se escondiera debajo de la superficie. Escuché el susurro nuevamente. Mira sus pulmones. No lo habíamos planeado. No tenía tos, ni fiebre, ni signos de problemas pulmonares, pero de todos modos ordené una exploración del tórax. Mostró una masa, cáncer de pulmón detectado tempranamente. No tenía idea. Él no estaba allí para eso. Estuvo allí por un dolor en el pecho relacionado con el estrés. Pero el escáner encontró algo que su cuerpo aún no había dicho en voz alta. En ambas ocasiones, y en muchas otras, la guía llegó como un susurro, nunca fuerte ni exigente, sino siempre clara, siempre correcta. Y nunca me atribuí el mérito. No pude. No me sentí como un genio. Me sentí como un testigo. A veces la gente me pregunta cómo lo supe. Les digo la verdad. No lo hice. No en la forma que ellos quieren decir. Escuché. Confié. Eso es todo. Y sigo asombrado cada vez. Siempre he creído en la curación. No solo de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Aún así, nada te prepara realmente para escuchar las palabras, tienes cáncer. Los escuché 3 veces. La primera fue en 2002. Cáncer de colon. Tenía poco más de 40 años, trabajaba duro, formaba una familia y no estaba en absoluto preparado. Recuerdo estar sentado en el consultorio del médico, escuchando las palabras y sintiendo que todo se calmaba. Pero no entré en pánico. No me rompí. Algo dentro de mí intervino. Una voz tranquila. No es el mismo que escuché en urgencias, pero sí una presencia constante que llegué a reconocer. Decía, esto no tiene poder sobre ti. Ese se convirtió en mi mantra. Me tomé el diagnóstico en serio. Me operaron. Seguí el plan médico, pero me negué a darle al miedo un lugar para crecer. Todas las noches me sentaba en silencio y respiraba. Me imaginaba la luz fluyendo hacia la parte de mí que había estado enferma. No pedí curación como una súplica desesperada. Acepté que la curación ya estaba ocurriendo, no en el futuro, sino ahora. Viví como si fuera verdad. 12 años después, me golpearon de nuevo. Esta vez, cáncer de riñón y cáncer de testículo, ambos con meses de diferencia. Mismo proceso, misma confianza tranquila. Hice lo que tenía sentido desde el punto de vista médico, pero también me apoyé mucho en el espíritu. Saldría a la naturaleza, me tumbaría en el césped y simplemente escucharía. Le preguntaría a lo divino, ¿qué necesito dejar ir? A menudo, la respuesta fue miedo, resentimiento y control. La curación no se trataba solo del cuerpo. Se trataba de hacer las paces con la vida. Pero la batalla más dura llegó en 2016. Un derrame cerebral. Golpeó rápido. En un momento estaba bien y al siguiente no podía mover el lado derecho de mi cuerpo. Mi discurso fue arrastrado. Mi brazo derecho colgaba inerte. Se me fue la visión de un ojo. Estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando. Mi cerebro todavía estaba funcionando, pero no podía decirle a nadie que el hospital me había dado el medicamento equivocado. Me quedé allí pensando, esto podría ser todo. Pero ni siquiera en ese momento sentí miedo. Sentí rendición. Recuerdo cerrar los ojos y respirar profunda y lentamente. Sentí esa calidez familiar,
La presencia de algo más allá de este mundo. Y escuché una voz tan clara como siempre. Mañana saldrás de aquí. No parecía posible, pero lo creí. Y eso es exactamente lo que pasó. Esa noche ya me estaba moviendo de nuevo. No perfectamente, pero sí lo suficiente como para demostrar que los médicos estaban equivocados. Al día siguiente salí de la UCI. Mi habla era temblorosa y mi equilibrio débil, pero caminaba. La recuperación tomó 3 años completos. Tuve que volver a entrenar mi memoria, mi coordinación e incluso mis patrones de habla. Empecé despacio, levantando las pesas más ligeras en el gimnasio y repitiendo frases sencillas frente al espejo. Recé, medité, escuché y poco a poco regresé. La gente pregunta cómo me curé. Esperan un truco, un método. Pero no es tan simple. Dije sí a la curación. Confié en que ya estaba en marcha. Incluso cuando todavía no podía ver los resultados, no luché contra la enfermedad. Lo enfrenté. No le di más poder por temerle. Para mí, el cáncer y el derrame cerebral no eran castigos. Eran invitaciones a hacer una pausa, a dejarse ir, a reconectarse. Y de alguna manera extraña, me devolvieron partes de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Todavía estoy aquí. No porque tenga suerte. No porque sea más fuerte que los demás, sino porque escuché y creí. Tenía unos 80 años y fue llevada a urgencias con un paro cardíaco total. Los médicos habían estado haciendo reanimación cardiopulmonar durante varios minutos antes de llegar hasta nosotros. Cuando llegó a la mesa, ya no tenía pulso. Lo intentamos todo, compresiones, medicamentos, el protocolo completo, pero nada funcionó. Línea plana. Después de 20 minutos, llamé a la hora de la muerte. La habitación se vació lentamente. Las enfermeras limpiaron. Se tomaron notas. Las luces se atenuaron. Me quedé atrás. Siempre lo hice. Creía profundamente que nadie debería dejar este mundo sin que alguien presenciara su partida. No solo médicamente, sino espiritualmente. Puse mi mano suavemente sobre la de ella, incliné la cabeza y oré en silencio. Solo una simple oración. Espíritu divino, llévala a casa. Déjala en paz. No esperaba nada. No estaba pidiendo un milagro. Simplemente le estaba ofreciendo a su espíritu un amable adiós. Pero lo que pasó después, nunca lo olvidaré. Sentí que el aire de la habitación cambiaba. Se espesó, pero no de forma pesada. Más bien una quietud tranquila, una calidez que se extiende desde mi pecho. Luego, justo a mi izquierda, apareció una suave luz rosada como una gota de energía formándose cerca de la cama. Al mismo tiempo, la vi, no solo su cuerpo, sino su esencia, levantarse de la cama. Parecía una silueta perfecta de ella hecha de luz, no cegadora, sino suave y plena. Sus gafas, su pelo, incluso su forma de comportarse, todo estaba ahí. Se sentó, se volvió hacia mí y con una suave sonrisa dijo, «Gracias». Las palabras no salieron de su boca, pero las escuché claramente dentro de mí. Entonces sucedió algo aún más hermoso. Esa luz rosada se acercó a ella y su forma, su alma, se fusionó con ella. Los dos se volvieron uno como el agua que se une al agua. Juntos se levantaron y se dirigieron al lado derecho de la habitación donde de repente todo se volvió brillante. Increíblemente brillante. Una luz dorada entró a raudales y vi lo que parecían puertas abriéndose. No puertas físicas, sino algo más grande. Cuando abrieron, sentí una oleada de paz como nunca antes había sentido. Y luego, desde esa luz, brazos brumosos y brillantes, se extendieron y la abrazaron. Ella estaba en casa. Luego todo se cerró lenta y suavemente. La luz se apagó. La habitación volvió a sus colores y sonidos habituales,
pero tuve que apoyarme contra la barandilla. Me sentí abrumado, no por el miedo o la tristeza, sino por el amor. Tanto amor. Ese día me cambió. Desde entonces lo he vuelto a ver. Quizás no siempre con tanta claridad, pero la sensación es la misma. Una calidez, una presencia, un saber que nadie deja solo. La muerte es un fin. Es un regreso. Y en ese regreso no hay miedo, solo amor esperando con los brazos abiertos. El duelo es una de las cosas más difíciles por las que pasamos. Golpea en oleadas y, a veces, esas olas no se detienen durante mucho tiempo. A lo largo de los años, he visto a personas afrontar el dolor en todas sus formas, muertes repentinas, enfermedades prolongadas, despedidas tranquilas y pérdidas trágicas. Pero el dolor que más me acompaña es el dolor de un padre que ha perdido a un hijo. Un día, después de una charla que di sobre la muerte y el viaje del alma, un hombre se me acercó. Estaba en silencio, sosteniendo algo en sus manos. Era una foto de una niña, de unos 11 o 12 años, con un vestido de verano azul y blanco. Tenía cabello rubio y una sonrisa muy abierta. «Esta es mi hija», dijo, con la voz temblorosa. «Nos la quitaron. Alguien la asesinó. Aún no sabemos quién». Se sentó frente a mí y lloró. No sollozos fuertes. Solo esta tristeza profunda y rota, de esas que viven en silencio. Dijo que no podía dormir, que no podía dejarla ir, que ya no podía sentirla. Había pasado más de un año, pero todavía parecía como si acabara de suceder. Su dolor se había convertido en un muro. Un muro entre él y el mundo, entre él y la memoria de su hija. Al principio no supe qué decir. Nada soluciona ese tipo de pérdida, pero sentí que algo a nuestro alrededor cambiaba. Fue sutil pero claro. El aire se sentía más suave, más ligero. Le pedí que respirara conmigo. Cerramos los ojos solo por unos momentos y le pedí que la imaginara no como había muerto, sino como había vivido. Describí lo que estaba viendo, aunque no lo intentaba. Me acaba de llegar. Ella está aquí, dije. Ella lleva ese mismo vestido de verano. Está sonriendo y te está alcanzando. El hombre abrió los ojos y susurró, «Puedo sentirla». Le temblaban las manos y luego se detuvieron. Me miró y dijo, «Es como si ella los estuviera sosteniendo». Asentí. Ella es. No fue una actuación. No se trataba de mí. Fue un momento de conexión entre su dolor y el amor de ella, entre lo físico y lo espiritual. Y en ese espacio, solo por unos minutos, soltó el dolor lo suficiente como para sentirla de nuevo. Eso es lo que hace el dolor. Construye un muro tan grueso que el amor no puede atravesar. Pero nuestros seres queridos nunca nos abandonan. Sus espíritus están justo al otro lado de un velo muy fino. Todavía están intentando localizarnos. Es el dolor, no la muerte, lo que más nos separa. Le digo a la gente ahora, cuando el dolor es demasiado, que hagan una pausa, respiren, pidan un momento de paz. No para siempre, solo por ahora. A menudo eso es todo lo que se necesita para dejar pasar su presencia. Un recuerdo, un susurro, un calor en el pecho. Es real. Todavía están contigo. No tienes que entenderlo. Solo tienes que estar abierto. El amor no muere. Cambia. Crece. Y si escuchas, escuchas de verdad, los oirás decir, todavía estoy aquí. Con el tiempo, mi propósito ha cambiado. Todavía llevo el corazón de un sanador, pero ahora va más allá de la medicina. Ya no trabajo en urgencias. Mis días no están llenos de códigos y carros de emergencia. Pero la misión no ha terminado. Se ha profundizado. Ahora paso gran parte de mi tiempo meditando, no solo para mí, sino para el mundo. Me siento en silencio, respiro y me concentro en la luz.
No solo como una idea, sino como una energía real que puede moverme, sanar y llegar a lugares a los que nunca iré físicamente. Me imagino que fluye a través de mí hacia las personas que amo, hacia aquellos que nunca he conocido e incluso hacia lugares que he visto en las noticias, hospitales, hogares donde hay personas sufriendo. Ya no oro con palabras. Solo tengo espacio. Veo el mundo envuelto en luz y lo dejo fluir. Eso es lo que significa ser un trabajador de la luz. No se trata de ser perfecto o tener respuestas. Se trata de elegir el amor sobre el miedo una y otra vez. Incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. El mundo está sufriendo. No hace falta mirar muy lejos para verlo. La gente está enojada, asustada, dividida. Todo el mundo parece huir de algo, el dolor, la vergüenza, la soledad. Hemos construido muros a nuestro alrededor, pensando que nos mantendrán a salvo, pero en realidad mantienen la luz apagada. Solía ver el caos y sentirme desesperado. Quería arreglarlo todo. Ahora lo veo diferente. Veo un mundo pidiendo amor, incluso cuando grita de ira. Debajo de cada palabra dura, de cada acto de violencia, hay alguien que ha perdido su conexión con la luz. Y la única manera de hacerles retroceder no es por la fuerza. Es con el ejemplo. Es manteniendo la paz en medio de la tormenta. Ese es el verdadero trabajo. Vivir con el corazón abierto en un mundo cerrado. Mantenerse firme en la compasión incluso cuando el miedo intente alejarlo. No es fácil, pero cada vez que lo haces, traes curación no solo a ti mismo, sino al colectivo. No es necesario ser médico ni místico ni tener experiencias cercanas a la muerte para hacer esto. Solo necesitas estar dispuesto a hacer una pausa, a respirar, a dejar que el amor te guíe. Creo que cada uno de nosotros lleva la luz. Estamos todos conectados. Y cuando uno de nosotros sana, se producen ondas en todo el mundo. Entonces eso es lo que hago ahora. Sostengo la luz. Lo envío. Confío en ello. No porque crea que todo se arreglará de la noche a la mañana, sino porque sé sin lugar a dudas que marca la diferencia. Y ahora mismo, el mundo no necesita más juicio. Necesita más luz. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo simple, pero cierto. Eres divina también. Puede que no lo sientas. Puedes dudarlo. Es posible que cargues con dolor, miedo, arrepentimiento o vergüenza que te indiquen lo contrario. Pero nada de eso cambia la verdad. En lo profundo de tu corazón, bajo todo el ruido y la preocupación, está la misma luz que vi cuando era niño. La misma presencia que sentí durante mi experiencia cercana a la muerte. El mismo amor que me sanó una y otra vez. Está en ti. El mundo se mueve rápido, demasiado rápido. Nos dice que debemos lograr, demostrar y arreglarnos antes de que seamos dignos de la paz. Pero la presencia de lo divino no vive en tus logros. Vive en tu quietud. Te espera en la tranquilidad. Siempre ha estado ahí. Simplemente has estado demasiado ocupado, demasiado distraído y demasiado herido para oírlo. Está bien. No hay vergüenza en eso. La vida puede ser dura. Pero no es necesario que lo cargues todo tú solo. El mismo amor que me atrajo hacia la luz cuando estaba muriendo está contigo ahora mismo. Estés donde estés, sea lo que sea que estés pasando. No necesitas tener una experiencia cercana a la muerte para despertar. No necesitas ver auras ni escuchar voces para estar conectado. Todo lo que tienes que hacer es reducir la velocidad. Respirar. Pon tu mano sobre tu corazón y escucha. Es posible que la voz que escuche no sea fuerte. Puede que no utilice palabras. Podría surgir como un sentimiento, un conocimiento, una profunda sensación de paz. Así habla lo divino. No a tus oídos, sino a tu alma. Si estás de duelo, esa presencia está contigo. Si tienes miedo,
ya te está reteniendo. Si te sientes perdido, el camino a casa comienza con un simple momento de quietud. No soy especial. Simplemente soy alguien que tiene la suerte de que me recuerden lo que ya es cierto para todos nosotros. Que somos más que nuestros cuerpos, nuestros miedos, nuestro pasado. Somos espíritus llevados por el amor, conectados a algo mucho más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Entonces, dondequiera que estés en tu viaje, ya sea que estés prosperando, luchando o simplemente sobreviviendo, debes saber esto. Usted no está solo. Eres amado más profundamente de lo que puedas imaginar. Y ese amor no está lejos. No está en el cielo. Está en tu respiración, en tu silencio, en tu corazón. No necesitas ganártelo. Solo necesitas recordarlo. Así que tómate un momento hoy. Apaga el ruido. Deja ir la presión. Simplemente siéntate y sé. Y lo encontrarás.